Nuestro Dios, dice la palabra, es un Dios sabio. Y su sabiduría, dice la palabra, es multiforme. ¿Qué significa que es multiforme? Significa que la sabiduría de Dios es infinita y que se manifiesta de muchas maneras. No hay una sola forma en que se manifiesta la sabiduría de Dios. No, la sabiduría de Dios se manifiesta de muchas maneras. De hecho, la palabra en griego nos habla de un rango de color, como si fuera un arco iris. Un arco iris es un arco iris, pero tiene ¿cuántos colores? 7 colores se manifiesta en el arco iris. Es un mismo arco iris, pero hay 7 colores. De la misma manera, la sabiduría de Dios no se manifiesta de una manera, sino que se manifiesta de muchas maneras. Vamos a buscar Efesios 3:10. Efesios 3:10. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y a potestades en los lugares celestiales. Amén. Entonces, la palabra nos dice que la sabiduría de Dios es ¿qué? Multiforme, es decir, infinita, se manifiesta de muchas maneras. Pero ¿cómo es dada a conocer esa multiforme sabiduría de Dios? ¿A través de qué? Otra vez, vamos a leer. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo es dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios? A través de la iglesia. La iglesia es la encargada de mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Dios usa ante toda la creación, Dios le dice a los ángeles: ángeles, miren, mi sabiduría es multiforme, se los voy a demostrar. ¿Cómo? A través de la iglesia. Creación entera, miren, mi sabiduría es multiforme. ¿Saben cómo? Miren la iglesia. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra en Efesios 3:10. Sin embargo, podemos llamarlo nacionalismo, regionalismo, sectarismo, egocentrismo. Nosotros creemos que solo debe haber una forma de manifestarse la iglesia. Nosotros la semana pasada hablamos acerca del cuerpo. Entonces, tomando este ejemplo, todos quisiéramos que fuéramos pie o mano u ojos, que fuéramos de la misma manera, que todo fuera como los colombianos o como los coreanos, como los paisas, como los bogotanos. Pensamos que es así, pero no es así. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Es multiforme, multiforme. Y por eso la semana pasada hablábamos de la unidad en medio de la diversidad. Dios anhela unidad en medio de la diversidad. El problema de nosotros es ese nacionalismo. Amamos tanto a Colombia. Entonces si alguien nos dice: no, es que esto en Colombia está mal, ¿cómo así? No, amamos tanto a nuestra región, es que en Antioquia esto está mal. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así pues? Amamos tanto a nuestra secta, a esta iglesia. ¿Y cómo así que vas a insultar al ministro? Amamos tanto nuestro orgullo, nuestro ser, que cuando nos dicen: mira, esto es incorrecto. Hey, ¿por qué? ¿Por qué te metes conmigo? No, todos nosotros somos humildes hasta que nos dicen orgullosos. ¿Sí o no? Yo les digo: es que ustedes son humildes. Sí. Usted es orgulloso. ¿Cómo así? No, todos somos muy humildes hasta que nos dicen orgullosos. No, todos aquí somos muy orgullosos. Somos egocéntricos. Somos sectarios, somos regionalistas, somos nacionalistas. Y eso es una gran equivocación. De hecho, cuando entramos en la iglesia se nos debe olvidar que somos colombianos, coreanos, antioqueños, boyacenses, lo que sea. Se nos debe olvidar nuestra región, porque nosotros no pertenecemos a este mundo, sino ¿a dónde? Al reino de los cielos. Esa es nuestra verdadera nación, nuestra. Y hay cosas para corregir en esta cultura, en la otra, en esta región y en la otra, en esta iglesia y en las otras, en esta vida y en las otras. Dejemos de ser tan egocéntricos. Vamos a buscar Lucas 9, 49, 50.
Lucas 9, 49, 50. ¿Qué nos dice aquí? Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios. ¿En el nombre de quién lo estaba echando? En tu nombre. Es decir, ¿en el nombre de quién? Nombre de Jesús. Y se lo prohibimos. ¿Por qué no sigue con nosotros? Jesús les dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. Entonces, es interesante aquí la palabra, porque la palabra justamente en el versículo 48, un poquito más atrás, nos está hablando acerca de recibir, de ser más inclusivos como iglesia, de ser humildes, de recibir al que es débil, de recibir al otro. Y sin embargo, inmediatamente Jesús termina su discurso. ¿Qué es lo que dice Juan? Juan dice esto: ¿sabes qué, Jesús? Nosotros vimos a alguien que estaba echando fuera demonios en tu nombre y le dijimos: ¿sabes qué? No lo vas a hacer. ¿Qué palabras para ustedes describen este pasaje que acabamos de leer? Nuevamente. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Qué palabras, ustedes qué palabras se les ocurre que puede escribir lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué palabras? Envidia, necios, ¿qué más? Ignorantes, ¿qué más? Egoísmo, ¿qué más? Orgulloso. Entonces miren aquí, ¿cuál es la verdadera preocupación de los discípulos aquí? ¿Será que ellos realmente están preocupados porque este hombre está echando fuera demonios en el nombre de Jesús? No, para ellos eso no es importante. ¿Será que para ellos es importante? No, es que, ¿sabes qué? No eches demonios hasta que conozcas cómo se echan los demonios. ¿Será que para ellos es importante? No. ¿Será que para ellos es importante que este hombre primero siga a Jesús? Tampoco. Porque miren cómo está hablando Juan. De hecho, en la Biblia muchas veces no habla Juan. Vemos lo que nos dice aquí: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Por qué? Porque no sigue con nosotros. No dice porque no te sigue, porque no sigue con nosotros. En otras palabras, no hace parte de este grupo, no hace parte de este club, no hace parte de esta élite, no hace parte de nosotros, está diciendo aquí Juan, y por eso se lo prohibimos. Y entonces nosotros claramente podríamos estar tentados a decir: Juan y los discípulos, todos son unos orgullosos, son unos arrogantes, son unos elitistas. Pero realmente Juan y los discípulos son un reflejo ¿de quién? De nosotros. Porque nosotros en muchos aspectos también somos, aunque no lo creamos, elitistas. Nosotros también queremos en nuestra iglesia clubes, queremos grupos. Nosotros creemos en el grupo de los ricos, en el grupo de los pobres, en el club de las personas caucásicas, afrodescendientes, asiáticas. Creemos en la élite de las denominaciones, es que yo pertenezco a tal denominación, a tal iglesia, entonces estoy aquí, ustedes están acá. Como yo hago parte de este ministerio, estoy aquí, ustedes allá. Y aunque no lo digamos con nuestra boca, así lo vivimos. Creemos que somos grupos aparte, porque no están con nosotros. Y muchas veces, lamentablemente como iglesia, nuestra preocupación no es que el otro esté cerca de Jesús, no es que el otro siga a Jesús, sino que sea parte de mi grupo. Esa es la mayor preocupación de nosotros muchas veces. Y eso es lo que nos dice hoy Lucas 9:49. ¿Qué dice Jesús? Jesús le dice: sí, saben que hicieron muy bien, o saben que la próxima le dicen que me sigan. ¿Qué les dice? No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, está con nosotros. Pero nosotros queremos que haga parte de nuestro club, queremos que haga parte de nuestro grupo, de nuestra élite, de nuestra denominación, de nuestra iglesia. Que eso finalmente no es nada.
Nosotros tenemos que hacer que el otro siga a Jesús, únicamente a Jesús, no a ningún hombre. Y eso es lo que nos habla la palabra constantemente, acerca de la unidad. Desde hace 2 semanas hemos estado hablando acerca de cómo Dios anhela, lo que ya les dije, esa unidad en medio de la diversidad. Tanto anhela Dios esa unidad en medio de la diversidad, que Dios advierte en contra de muchos pecados, ¿sí? De hecho, si nosotros vemos Romanos, vamos a ver que el primer capítulo hasta el capítulo 11 es algo teórico, ¿cierto? Algo teórico, entre comillas teórico. Pablo va a explicar cómo funciona la gracia, cómo funciona la salvación, cómo funciona el pecado. Pero desde el 12 en adelante, ya Pablo habla de lo práctico. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que desde el capítulo 12, Pablo va a hablar de muchas cosas prácticas. Ustedes tienen que someterse a las autoridades, no pueden cometer pecados, no pueden hacer aquello. Pero cuando nosotros vemos el capítulo 14 y 15, Pablo va a utilizar 2 capítulos. Ahí vemos la importancia para Pablo, para hablar acerca de la unidad de la iglesia. Esto es porque para toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es importante esa unidad. Es importante esa unidad. Y por eso se nos advierte, cuidado si ustedes dividen el cuerpo. Cuidado si ustedes son piedra de tropiezo. Perdón. Vamos a buscar Tito 3:10. Tito 3:10. Miren lo que nos dice Tito 3:10. Porque nosotros creemos que como estamos en el Evangelio, tenemos que ser muy alcahuetas. Pero miren lo que nos dice Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, ¿qué nos dice aquí? Después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Desecha. Es muy duro, sí. Pero ¿qué nos está diciendo? Desecha. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. El que causa división dentro de la iglesia debe ser amonestado, y si no, ¿qué dice la palabra? Échenlo. Deséchenlo, dice la palabra. El que esté causando división, el que esté allí tratando de destruir la iglesia. ¿Por qué será que para Dios es tan importante esa unidad? ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Entonces cuando yo divido el cuerpo de Cristo, ¿qué estoy haciendo? Rasgando ese cuerpo. Estoy dañando ese cuerpo. Estoy diciendo, el otro no vale la pena. Yo soy Dios, yo soy Señor, es lo que está tratando de decir. Dios, tú no sabes quién es el otro, yo sí sé. Y eso es lo que nos dice la palabra. Tengan mucho cuidado con los que causan división, y tengan mucho cuidado si ustedes están causando división. Y por eso yo les digo tanto a los padres: padres, no hablen frente a sus hijos mal de la iglesia, porque ustedes seguramente hablan. Yo hablo con zonas cosas, y en algún momento Dios dice: papá, ¿tú por qué dijiste esto? Mamá, ¿tú por qué dijiste esto? ¿Ustedes creen que los niños escuchan? No, ellos lo escuchan todo. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Sí, el ministro le hizo esto a mis papás. Sí, es que en la iglesia le hicieron esto a mis papás. ¿Saben qué? Yo no creo en ese Dios. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del ministro? ¿De la iglesia? No, de los padres. Ustedes también, frente a sus amigos, ¿qué van a hablar de la iglesia? No, es que en la iglesia otra vez pasó esto. Se me salió. ¿Y este amigo será que va a creer en el Señor? No. Sí, pues si alguien cristiano dice esto, ¿yo para qué? ¿Yo para qué?
Y ahí creamos división, dañamos la iglesia. Tenemos que ser muy cuidadosos con la boca, muy cuidadosos. De hecho, la palabra nos dice que el sabio cierra la boca. Y los paisas y los coreanos también, muchos coreanos, hablan mucho. Hablamos mucho y sacamos palabras, pero luego las palabras no se pueden recoger. No hay que callarse la boca, callarse mejor. Es mejor silencio, pensar, analizar, escuchar, antes de hablar y escupir palabras, sin saber qué es lo que está causando estas palabras. Las palabras son más peligrosas que las armas. Entonces, seamos más cuidadosos. Y la palabra nos habla acerca de la división. De la división. Ahora, tenemos que ser conscientes de algo. Nosotros somos llamados a la unidad como iglesia. La iglesia es llamada a la unidad. Y sin embargo hay algo que debemos reconocer, que porque todos somos muy diferentes y estamos llamados a la unidad, eso significa que ya no vamos a tener discrepancias, ya no vamos a tener diferencias. ¿Sí o no? No vamos a tener. Vamos a tener discrepancias, vamos a tener diferencias, muchas. Porque ya hablamos de los dones. El que profetiza seguramente le va a decir al de misericordia, deja de llorar chillón. Y el de misericordia, ¿qué le va a decir al profeta? Es que usted no tiene amor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso en la iglesia? Es que usted no tiene amor. ¿Por qué me llama la atención? ¿Usted por qué se mete en mi vida? No tienes amor. ¿Por qué es tan duro? Esta iglesia sería mejor sin esta persona. Pensamos que eso es. ¿Sí o no? Todos lo hemos pensado alguna vez. Pero la palabra nos dice que debemos mantener esa unidad. El problema de esa unidad es que todos somos tan diferentes que es inevitable las discrepancias, las diferencias. Entonces, ¿qué debemos hacer en esas situaciones? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Porque no es simplemente, no, ¿saben qué? Únanse, como sea. No, es entender qué hay que hacer en esas situaciones. Y lo primero que debemos preguntarnos es, la diferencia que yo tengo con el otro, es lo primero que yo debo analizar. La diferencia que yo tengo con el otro es acerca de una doctrina, es acerca de una enseñanza fundamental, esencial. ¿Será que sí o será que no? ¿Será que estamos hablando algo de lo que la palabra dice es pecado? ¿Sí o no? Y si se nos está hablando acerca de algo que es esencial en nuestra vida de fe, si se nos está hablando acerca del pecado, ahí no hay negociación. Ahí no hay negociación. Ahí lo que es y lo que no es, no es. No puede ser como el mundo que ya lo bueno es malo y lo malo es bueno. No. Lo que es malo, lo que es bueno. Lo que es bíblico y lo que no es bíblico no es bíblico. Y ya hay punto. Vamos a buscar 2 de Juan antes de decirles. Yo les pregunto, porque estamos en la época de la tolerancia. Debamos entendernos. Entonces, si una persona viene con una enseñanza que no es bíblica, aceptémosla, vamos a recibirla. Y nos creemos los tolerantes, nos creemos los buenos, pero ¿qué dice 2 de Juan 10? Vamos, recuerden que es Juan 2 no es, sino 2 de Juan, segunda carta de Juan. Miren lo que dice la palabra. Porque a mí muchas veces me digan tan radical. Vamos a leer desde el 9. Cualquiera que se extravía y no persevera ¿en qué? En la doctrina, en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. 2 de Juan 9, 10. Nuevamente, cualquiera que se extravía, el que esté buscando capítulo, no, en Juan, 2 de Juan no hay capítulo, ¿cierto? 2 de Juan
Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿A quién no tiene? A Dios. Es decir, el que no permanece en la enseñanza de Cristo, el que no permanece en las enseñanzas esenciales acerca de la fe de Cristo, no tiene a Dios. No, pero es que Dios nos ama a todos, Dios es el Padre de todos, Dios es el Creador de todos, Dios es súper misericordioso, Dios es amor, Dios es Barney. No. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y en esto es firme la palabra. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Bueno, hasta ahí. Entonces, en esas situaciones, ¿qué debemos hacer? No vamos a recibir al que nos está bien, vamos a abrazarlo y vamos a decirle, hasta que entiendas, vamos a querernos y vamos a amarnos, Hakuna Matata, todo va a estar muy bien. ¿Qué nos dice el versículo 10? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? ¿Cuál? La de Cristo. ¿Qué dice? Recíbanlo en la casa, denle la bienvenida, le hacen una sopita y hablan. Porque nosotros somos los tolerantes, vamos a amarnos, vamos a querernos, no nos enojemos, vamos a tratarnos muy bien. No, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, ¿qué? Participa en sus malas obras. ¿Qué se nos está diciendo aquí? ¿Qué se nos está tratando de decir aquí la palabra? Aquel que se desvía, aquel que dice no, ejemplos de doctrinas esenciales, ¿cierto? Aquel que niega que solo hay un Dios verdadero, aquel que niega que Jesús es Hijo de Dios, aquel que niega que el Espíritu Santo mora en nosotros y que no es una persona que se llama Espíritu Santo, aquel que niega que Jesús vino en carne, aquel que niega que Jesús murió y resucitó, aquel que niega que la salvación no es porque yo me circuncide o por obras o porque yo deje o yo guarde los sábados. Aquel que cree que la salvación es por obras y no por fe, esa persona que no tiene la doctrina de Cristo. No le den la bienvenida, dice aquí la palabra. Es un impío, es malo, es sucio, es inmundo. Está pisoteando la sangre de Cristo, dice aquí la palabra. Y por eso no lo reciban. Y si ustedes lo reciben, ¿qué dice la palabra? Ustedes están participando de lo mismo. Ay, pero yo no creo lo que él... pero ustedes le están dando la Biblia. Y hay cosas en las que hay que ser radicales. Hay cosas en las que hay que decir sí o en las que hay que decir no. Hay cosas en las que la palabra nos dice bueno, bueno, malo, malo. Entonces, en estas situaciones no es de, bueno, vamos a tolerarnos. Si tú crees que Jesús no vino en carne, pues esa es tu fe. Si tú crees que nosotros somos salvos por obras, bueno, esa es tu fe. No. ¿Qué nos dice la palabra? Ni lo reciban, porque esa no es la enseñanza de Cristo. No es lo correcto. Y ya sabemos muchas veces, ya tenemos en la cabeza de quién estamos hablando, ¿cierto? Cuando se nos habla de obras, cuando tenemos que ser. Ahora, también, con respecto al pecado, bueno, yo creo que la fornicación no es mala. Yo creo que robar no es malo. ¿Eso se negocia o no? No. Yo creo que mentir está bien. No. Eso no se negocia. Eso está mal, nos dice la palabra. Y esas son cosas que no se negocian. Ahora, entendemos esto, las doctrinas esenciales, las enseñanzas de Cristo, lo básico, aquello que es fundamental y lo que la palabra nos dice es o no es. Eso nos debemos ceñir a la palabra y no es negociable. Pero la palabra también nos dice que nosotros tenemos libertad y que hay situaciones en las que la palabra nos dice es o no es bueno o es malo. Y ahí es donde eso es el punto central de hoy, porque muchas veces nos enfrascamos tanto en peleas pequeñas por cosas que la palabra no dice claramente, es que esto es o no es. Y hay cosas, ¿cierto? Cosas que no son esenciales, que la palabra no dice que son pecado.
Y de hecho estas cosas no esenciales son las que demuestran si verdaderamente somos cristianos. Porque todos estamos de acuerdo en que Jesús murió y resucitó, ¿sí o no? Amén. Todos estamos de acuerdo en que el Espíritu Santo mora en nosotros, amén, ¿sí o no? Pero la pregunta es, bueno, hay cuestiones que son más como de opinión, dice Pablo. ¿Se puede tomar alcohol, sí o no? ¿Sí o no? La palabra dice que sí, pero dice que no, dice moderadamente. Ahora, el problema es, ¿será que nosotros tomamos moderadamente? Yo creo que muchas veces no. La palabra dice que es pecado, que está mal emborracharse. No se embriaguen. No se embriaguen, dice. Entonces, si para usted embriagarse es con una botella, está mal. Pero como me decían ahora, no es que el ministro se embriaga con la ¿cómo se llama? La tapita. Con la tapita. Una torta. Entonces, eso. Otras cuestiones. ¿Los cristianos pueden celebrar Navidad, sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Los cristianos deben guardar el sábado, ¿sí o no? ¿Qué dice la palabra? Los cristianos podemos participar del entretenimiento de este mundo. Podemos ver Netflix, podemos ver televisión, podemos ver cine. Los cristianos. Ya, son Córdoba. Son Córdoba. Los cristianos, HBO está prohibido. digamos, las mujeres cristianas que pasan muchas iglesias, deben vestirse falda únicamente, o no se pueden poner blue jean, o pueden vestirse de cualquier manera. Son cuestiones, ¿cierto? Son opiniones. Son opiniones muy diferentes. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? Ahí esa es la pregunta. ¿Qué nos dice la palabra? Porque todo lo tenemos que ver a la luz de la palabra, pero hay cosas que la palabra no nos dice. Es que esto es malo, es bueno, sino que es por tu libertad. Por ejemplo, si ustedes van a muchas iglesias, les van a decir: ustedes no pueden escuchar música del mundo. Ustedes no pueden escuchar salsa, no pueden escuchar reggaetón. Aquí se permite, escuchan reggaetón, tienen mal gusto. Pero eso es respetable, ¿cierto? Pero, ¿qué nos dice la palabra? Esa es la cuestión. Hay diferencias en opiniones en cosas que no son esenciales. Yo lo diría que son doctrinas primarias y secundarias, cosas que tenemos libertad. Vamos a Romanos 14. De hecho, llegamos al punto de decir, bueno, una iglesia tiene batería, eso es satánico, no tiene al Espíritu Santo. Y otra iglesia que no tiene batería dice, no, es que la que no tiene batería es satánica, no tiene al Espíritu Santo. Llegamos hasta ese punto, creer que una batería determina si tenemos o no el Espíritu Santo, si cantamos himnos o no. Pero miren, vamos a Romanos 14. Y no se les olvide, por favor, lo que hablamos al principio, ¿listo? Acerca del pecado, acerca de esas doctrinas esenciales. Porque si se nos olvida esto se nos vuelve libertinaje. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Vamos a leer. Recibid, versículo 1. Recibid ¿a quién? Al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces Pablo, desde 14:15, él va a hablar constantemente acerca de la unidad y va a hacer una diferencia entre creyentes que tienen una fe fuerte y una fe débil. ¿Quiénes son los que tienen una fe fuerte? Los que conocen, los que tienen entendimiento acerca de la gracia, aquellos que son completamente libres. ¿Quiénes son los débiles? Aquellos que todavía
no tienen un conocimiento profundo acerca de las Escrituras o todavía se sienten oprimidos por su conciencia. Entonces, Pablo va a hablar acerca especialmente de 3 cosas, porque es lo que ocurre en la pelea entre gentiles y judíos: día de reposo, circuncisión y comida. Entonces va a haber esta lucha. Entonces, ¿se tiene que guardar el día de reposo? ¿Sí o no? ¿Se tiene que circuncidar? ¿Sí o no? ¿Se puede comer cerdo? ¿Sí o no? Entonces hay esta pelea. Entonces los judíos que ya creen en Jesús dicen: ah, no, como Cristo ya murió por nosotros, ya no hay condenación, yo puedo comer carne de cerdo. Pero aquellos que todavía por su conciencia se sienten oprimidos por lo que han aprendido hasta ahora, no comen carne de cerdo. Entonces el que come carne de cerdo es fuerte en la fe, mientras que el que no come es débil en la fe, porque no conoce esa libertad todavía, es lo que dice la palabra. O también vamos a ver en 1 Corintios 8 que se nos habla acerca del sacrificio hacia los ídolos. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? En esa época los paganos sacrificaban, digamos, un becerro, sacrificaban animales en sus templos, y luego ¿qué pasaba con esa carne? Se la comían, y luego ¿qué? Si sobraba, ¿qué hacían? La vendían en el mercado más barato. Entonces imagínense, carne de cerdo, res como está de cara, más barata. ¿Se puede comer o no se puede comer? Entonces Pablo, perdón, así me cae. Pablo dice: bueno, ¿será que se puede comer o no se puede comer? Es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces aquellos que ya habían sido paganos y dicen: no, yo ya no voy a comer esa carne por amor a Cristo. ¿Qué dice Pablo? Ellos son débiles. Pero los que comen sin pensar en esto, sin preguntar, son fuertes, dice aquí la palabra. Pero el problema aquí no es decir que ellos son débiles o que son fuertes. Porque yo les pregunto a ustedes: ¿ustedes son débiles o fuertes en la fe? Fuertes. No débiles. Lo que la palabra nos dice es que todos tenemos aspectos en los que somos débiles y otros en los que somos fuertes. Aquí somos débiles en la fe, pero aquí somos fuertes. Entonces, lo que vemos aquí, ellos son débiles en la fe porque no tienen la libertad, pero los que en este momento son fuertes, nos dice Pablo, son débiles también porque no tienen amor hacia aquel que es débil en la fe. Vamos a leer 14:1 al... Sí, vamos a leerlo lentamente. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión, es decir, denle la bienvenida, recíbanlo en su grupo. Porque uno cree que se ha de comer de todo, ¿cierto? Uno cree que puede comer carne, cerdo, chicharrón, lo que sea, pero otro que es débil come legumbres. Entonces, si sacamos esto de contexto, ¿qué vamos a decir? ¿Que los vegetarianos son qué? Débiles en la fe. No, a eso no se refiere la palabra, ¿cierto? El que come no menosprecia al que no come. Es decir, el que come carne no menosprecia al que no come carne. Y el que no come carne no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. ¿Pero qué? Estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, hasta aquí lo que vemos es que la cuestión no es importante si come o no come, porque nosotros muchas veces tendemos a decir: bueno, es que eres débil en la fe en esto, y juzgamos y criticamos. Hey, ¿por qué no crece rápido? Crezca pues. O lo que muchas veces pasaba en ese momento, digamos que Nancy solo come legumbres, porque ella dice: no, es que la ley me dice que yo no puedo comer carne. Entonces, ¿qué pasaba? Digamos, si yo fuera uno de los que creía que era fuerte, y Nancy, mira tocineta, y pongo un ventilador en su nariz para que huela el olor a carne. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Deberías comer. Y eso es lo que ocurría en esa época. Hey, porque come solo legumbres. Cristo ya nos liberó. Tienes que comer carne, tienes que comer carne, tienes que comer carne. Eso es lo que estaba ocurriendo en esa época. De la misma manera, aquí
Se nos presenta entonces esa situación, pero luego se nos dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Es decir, unos dicen, bueno, hay que guardar el sábado. Otro juzga iguales todos los días. No tiene que ser solo el sábado. Cada uno está plenamente convencido ¿qué? En su propia mente. El que hace caso del día, ¿lo hace para quién? Para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. ¿Y da gracias a quién? A Dios. Entonces mira lo que se nos está diciendo aquí en la palabra. Nos está diciendo que va a haber diferencias. Yo como, no como, yo guardo, no guardo. Pero cada uno, y esa es la cuestión, ¿lo hacemos por conveniencia? ¿Lo hacemos porque todo el mundo lo hace? ¿O por si realmente lo hacemos para el Señor? Para el Señor yo no tomo. Yo, por ejemplo, personalmente yo no tomo alcohol para el Señor. Aunque soy libre de hacerlo y no por miedo. Yo no tomo alcohol. Ustedes nunca me van a ver con una botella ni de aguardiente, ni de cerveza, de pronto para cocinar. Pero así que yo tome nunca me van a ver en esas. ¿Por qué? Porque yo lo hago para el Señor. Ahora alguno dirá, pero yo tomo porque tengo esa libertad para el Señor y en eso glorifico al Señor. Moderadamente. Porque el problema es que no sabemos cuándo es moderado, ¿cierto? Porque la palabra sí nos dice muy claramente que el que se embriaga, ¿qué? ¿Está cometiendo qué? Pecado. Es muy clara la palabra, de eso no hay duda. Y el pastor que está diciendo que no, eso es mentiroso. La palabra dice, no se embriaguen. No se embriaguen. ¿Por qué? Porque es que se vuelven como animales. No se embriaguen, dice la palabra. El problema es que no sabemos esa línea, no conocemos la línea. Pero la palabra nos dice, versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Listo? Entonces, miren lo que nos dice la palabra. La palabra nos está diciendo que cada una de las cosas que estamos decidiendo el día de hoy, bueno, yo voy a tomar para glorificar al Señor, pero lo hago realmente para glorificar al Señor o simplemente por conveniencia, porque es que me encanta tanto la cerveza. O lo estoy simplemente, pero es que todo el mundo lo hace. Y ojo, nuevamente, esos casos que son opiniones. Por ejemplo, se puede escuchar música del mundo, se puede tomar, esas opiniones. Pero si alguno me dice, no, es que mi opinión es que uno puede fornicar, mi opinión es que uno puede, y lo hago para el Señor, ¿esto es lógico? Lógico, totalmente no. Entonces seamos muy cuidadosos con eso porque se nos puede convertir en libertinaje y no es lo que la palabra está diciendo aquí. Es entender que en nuestra iglesia hay diferencias y nosotros tenemos que aceptarlas y tomar a esa persona que está atada, digámoslo, a esa conciencia y decir, bueno, yo te recibo porque yo entiendo esa debilidad, porque yo soy débil en otras situaciones. Y eso nos manda a la iglesia a ser más de corazón abierto y entender el dolor del otro, entender la debilidad del otro. Sona me contó en estos días que estaba leyendo en un blog de un hombre que estaba en una de las vías más congestionadas en Corea. Por ejemplo, ¿qué vía es muy congestionada en Colombia? En Medellín, digamos. La avenida del Poblado, la 80, todas. La pregunta es cuál, no sé. Pero entonces este hombre, me dice Sonia, que de repente estaba congestionada la vía y de repente sintió ganas de hacer ya saben, volados. Entonces imagínense el estómago y en un taco gigante, en una de las vías más congestionadas en Corea. Entonces, ¿ustedes qué harían en ese momento? Digamos que están en la regional. ¿Qué hacen?
Arriba. Entonces a este hombre se le ocurrió la maravillosa idea. A este hombre se le ocurrió la maravillosa idea de coger papel higiénico y sacar así la mano. ¿Qué creen que pasó? Le abrieron camino para que fuera rápido y fuera al baño, ¿cierto? Y por ella. ¿Por qué creen ustedes que la gente se movió cuando vio que este hombre estaba haciendo así con el papel higiénico? ¿Por qué? Porque han estado en esa situación. Porque han estado en esa situación. Porque todos en algún momento hemos llegado y estamos, en el carro, y luego estamos en la puerta del baño y ya como que eso dice, ya voy a salir. ¿Cierto? Todos hemos vivido eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente que está alrededor? La gente que está alrededor se solidariza con este hombre. ¿Por qué? Porque han sentido lo mismo. De la misma manera, sé que suena gracioso el ejemplo, pero nosotros, nos dice la palabra, debemos empezar a solidarizarnos con el que es débil en la fe. Y por esta cuestión, Pablo nos va a decir lo siguiente. Vamos a leer aquí en Romanos 14, 15. 14:15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia no consiste en, podemos tomar, no podemos tomar. Podemos celebrar la Navidad, no podemos celebrar la Navidad. Tenemos que tocar batería, no podemos tocar batería. Tenemos que cantar himnos, no podemos cantar himnos. La iglesia no consiste en eso. ¿La iglesia en qué consiste? El amor de Cristo, ¿qué consiste? En mucho más allá. Consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en esas cosas tenemos que tener la libertad. Pero lo que nos dice aquí la palabra es, digamos, yo creo que tomar alcohol no está mal. Digamos. Pero digamos que Juanma conoció al Señor y lo conoció en medio de una borrachera. Digamos que él era alcohólico. Y yo digo, hey Juanma, toma, somos libres. Tómate una. La tapita, la tapita, solo la tapita. O no le digo, sino que, hey, Juanma, acompáñame al bar. Usted toma una leche, yo me tomo una cerveza. ¿Qué nos dice aquí la palabra? ¿Quién está bien ahí? ¿Será que yo estoy bien porque tengo libertad? No. Y ahí es donde la palabra nos está diciendo, nosotros tenemos que pensar más en el prójimo. Así se mantiene la vida. Tenemos que pensar, esta persona es débil con el alcohol, entonces yo frente a esta persona no voy a tomar. Porque la libertad no consiste, como nos enseñan en este momento, que es hacer lo que uno quiera y no me importa el otro. No, la libertad también consiste en saber, me voy a restringir por amor al otro. Y eso no se nos habla. La libertad de poder decir, yo hasta aquí paro porque esto hace daño al otro. Es que yo voy a celebrar Navidad. Pero hágalo en su intimidad. Pero es que tú deberías. No, ¿por qué? Y esto es lo que nos dice la palabra. Miren lo que nos dice el versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Luego 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. De la misma manera, el ejemplo. Si yo creo que soy libre de tomar, pero sé que mi hermano sufre de alcoholismo, entonces yo ¿qué? No voy a tomar.
porque eso va a hacerle tropezar. Porque si yo le digo, tome, en algún momento puede que vuelva al mundo, que caiga. Tenemos que ser muy cuidadosos con el mundo, muy cuidadosos. Eso es ser iglesia. Veamos, vamos a 1 Corintios. ¿Hay alguno aquí vegetariano? No. Digamos que yo les pregunto una cosa, a todos nos encanta la carne, ¿cierto? Pues no hay ningún vegetariano, mi hija. Imagínense una punta de anca, ¿cierto? 3/4, o como les gusta, bien chancletudo se dice, así bien duro, ¿cierto? Con su chimichurri, bien deliciosa esa carne. Pero miren lo que dice Pablo en el versículo capítulo 8. Vamos al 1 Corintios 8. Ocho 13. Veamos desde el 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿contra quién pecan? Contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne cuando, jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Quiénes de ustedes son capaces de hacer eso? Por su hermano. Y obviamente aquí se nos está hablando de un contexto y no se nos está diciendo no coman carne. No, eso no es lo que está diciendo la palabra. Porque ya les hablé del contexto. El contexto es que muchas personas sabían que la carne que se vendía era un sacrificio a los ídolos y por eso no comían carne. En cambio Pablo dice, no, yo ya soy libre de todo y creo que todo es limpio porque le doy gracias al Señor. Entonces, ¿cómo? Pero si un hermano me ve y cae por esa situación y se devuelve a ese paganismo, ¿será que estoy haciendo bien porque yo creo que soy libre? No. Y es aquí donde la palabra nos invita. Piensa en el hermano, piensa en el hermano, piensa en el otro. La iglesia no son células aparte. La iglesia somos todos en comunidad, pensando el uno en el otro. Yo les pregunto, ¿será que nosotros como iglesia nos debe importar lo que piense el otro, sí o no? ¿Sí o no? ¿Nos debe importar lo que piensen los hombres? Para los que dicen sí, levanten la mano. Sí, pero pensar Claro. Levanten la mano los que digan no nos debe importar lo que piense el otro. Levantan la mano los que piensan sí, me debe importar lo que piensa el otro. Sí nos debe importar. Vamos a buscar para aquellos que nos dijeron que sí nos debe importar lo que piensa el otro. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. ¿Qué nos dice? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pero miren lo que dice luego. Pues si todavía agradar a los hombres, ¿qué pasa aquí? No soy siervo de Cristo. Entonces, de alguna u otra manera, Pablo nos está diciendo, la Biblia nos dice, no piense, no le importe lo que piense el otro. Agrade únicamente a Dios. Y es verdad, cuando se mete con nuestra fe, no nos debe importar. Cuando nosotros estamos haciendo algo para el Señor, lo estoy haciendo para el Señor. Nosotros no buscamos agradar a los hombres. Cuando nosotros estamos adorando al Señor, no lo hago por los hombres, lo hago para el Señor. A eso se refiere la palabra. Sin embargo, para los que dijeron no, no debe importar, vamos a buscar Romanos 15. Pronto deberíamos hacer seminario también de Romanos, pero después.
15, 1 al 2. Recuerden que la palabra nos habla de agradar. Así que, los que somos fuertes, ¿qué? Debemos soportar las flaquezas de los débiles y ¿qué? Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade ¿a quién? A Dios, a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces mire lo que nos dice la palabra. Tenemos que ser más conscientes del hermano. Tenemos que ser más conscientes de la debilidad del otro. Bueno, si el otro es débil en esto, ¿yo cómo voy a ayudarle? No cómo voy a juzgarlo, cómo voy a criticarlo, no, cómo voy a ayudarle. Hey, ¿qué tal si nos tomamos un cafecito y hablamos de eso? ¿Quedaron en la misma? Bueno, tú piensas que debemos comer carne, yo pienso que no debemos comer carne. ¿Sabes qué? Voy a recibir igual. Eso es lo que nos dice la palabra, es entender que somos un cuerpo, que hay momentos en los que vamos a tener diferentes opiniones, pero también es saber que la libertad es poder yo restringirme. Bueno, digamos que yo creo que no se debe escuchar música del mundo. Digamos que yo creo que se debe escuchar música del mundo. Por otra parte, digamos que, no sé, un día Hilda está en el carro conmigo e Hilda dice, no podemos escuchar música del mundo. Y claro, como yo creo que debemos escuchar música del mundo, la invito a que se monte a mi carro y le pongo todo volumen de música del mundo, la salsa, la bachata, el vallenato, y la escucho porque Dios nos hizo libres. Eso es amor. No, mal hecho. Eso es, pero si yo soy libre. ¿Qué? Pero está dañando al hermano. Pero estoy dañando al hermano. Entonces, aquí es donde la palabra nos dice, usted es libre, pero restrinja su libertad. No por miedo al otro, sino por amor al otro. Y por eso les digo, en lo esencial muchas veces los cristianos no estamos en desacuerdo en que Cristo murió, que resucitó. No estamos en desacuerdo, pero muchas veces es, bueno, tú escuchas música del mundo, bueno, tú no eres cristiano. Tú escuchas música del mundo, entonces, ¿sabes qué? Vete de esta iglesia. Tú no escuchas música del mundo, pero yo sí, ¿sabes qué? Te voy a poner más volumen a la música, porque yo soy libre, usted es el que está mal. Por eso les dije, ¿dónde se muestra que realmente nos importa el cuerpo de Cristo? ¿Dónde demostramos que realmente nos importa lo esencial? En lo no esencial, en aquello que no es tan importante, en las opiniones, en cómo tratamos al otro. ¿Entendimos hasta aquí? Ya para terminar, vamos a Romanos 14, 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, es decir, no destruyas la iglesia. Pablo está diciendo que no podemos comer, no está diciendo eso, está diciendo el que es fuerte en la fe, come. El que es fuerte en la fe, come, está diciendo aquí Pablo. Y sin embargo, nos dice, pero si esa comida va a dañar al hermano, no destruya la obra. Por más que usted crea que sea el que es libre, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano, ¿qué? Tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Ténla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe.
y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Hermanos, seamos más conscientes, los invito. Hemos estado hablando acerca de la iglesia, seamos más conscientes acerca del hermano. Seamos más conscientes de, bueno, él es débil en esto, voy a apoyarlo. No voy a criticarlo, no voy a juzgarlo, no voy a llamarlo para contender en opiniones. Voy a invitarlo. Voy a hacerlo parte de mi grupo. Voy a decir, vamos, tenemos diferencias, pero sigamos a nuestro Señor. Y eso es lo que nos habla la palabra. Seamos más conscientes del hermano. Que muchas veces nosotros criticamos a la iglesia católica. No, es que uno va a misa, entra, sale y ya. Pero ¿cuántas veces nosotros no somos así? Nos relacionamos con los que nos caen bien, ignoramos a los que nos caen mal y luego nos vamos de la iglesia. Y ya. No, empecemos a ver, bueno, esta es la debilidad del otro, esta es mi debilidad. Hey, ¿me ayudas con esto? Hey, mira, a mí me falta crecer en esta área. Hey, ¿me ayudas? Hey, a ti te falta crecer en... Ahora, ojo, antes ya de terminar, dos advertencias. Esto no se refiere a, bueno, podemos fornicar, ¿tú crees que sí? Yo puedo creer, pues haz lo que tú quieras. No estamos hablando de pecado ni de cosas. ¿Tú crees que Jesús no resucitó? No importa, igual somos iglesia. No, en esas cosas no se negocia. ¿Listo? Y segundo, no significa esto tampoco que no podamos exhortar al hermano, porque entonces ya de pronto algunos van a decir, no, es que el ministro dijo que no me puede llamar la atención, sino que me debe recibir como yo soy. Tampoco, porque nos apegamos a lo pequeño, a lo que me conviene. No, hay que exhortar. Mira, esto es pecado. Bueno, mira, vamos a buscar en la Biblia. Ay, sí, la palabra dice que no podemos mentir. Bueno, entonces voy a cambiar. Ahí sí. Pero, no puedes escuchar música del mundo. ¿Dónde dice la palabra? No dice. Bueno, entonces aquí tenemos una diferencia. No la podemos llevar bien. Ahí está. ¿Listo? Entonces, para que luego no lleguen, no, es que el ministro dijo que no podemos exhortar, que no podemos llamar la atención, que no podemos corregir. No, la palabra nos manda a hacer. ¿Listo? Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, el día de hoy nos presentamos ante ti reconociendo que somos iglesia. Te pedimos, Señor, que nos permita ser más conscientes del otro, más conscientes de las debilidades, del dolor, de las necesidades.